Hola, en este video voy a hablar acerca de la importancia que tiene el ejercicio pasivo en el adulto mayor. Este tipo de ejercicios se les llama así porque no implican tanto movimiento o desplazamiento por parte de la persona e incluso se pueden hacer con ayuda de, en este caso, el cuidador primario. Este tipo de ejercicios es recomendable principalmente para personas que por cualquier circunstancia, ya sea de los mismos cambios físicos que se dan en esta etapa o bien alguna enfermedad que lo incapacita para caminar o estar parado y por lo mismo pues necesita permanecer o en cama o mucho tiempo sentado. Entonces, por eso es importante conocer también que existen este tipo de ejercicios, cómo se pueden llevar a cabo y sobre todo los beneficios y las cosas que van a impedir que sucedan en el adulto mayor. Antes de comenzar hablando del tema, es importante definir primero a qué se le considera como inmovilidad o movilidad limitada. Este término es importante ya que de alguna manera el ejercicio pasivo va dirigido principalmente a este tipo de personas. Y bueno, el término se define como el descenso de la capacidad de las personas para desempeñar actividades para la vida diaria por el deterioro que sufren sus funciones motoras y que por lo tanto pues lo van a imposibilitar a que se mantenga de pie o caminando como solía hacerlo. Aún así es importante conocer y sobre todo tener en cuenta que es necesario estimularlo y sobre todo pues si lo necesita auxiliarlo para realizar ejercicio físico. Lógicamente este tipo de ejercicios no requieren tanto esfuerzo por parte de la persona ni tanto desplazamiento, por lo mismo de las características con las que cuenta y pues las cuales no le permiten realizarlo como a lo mejor otras personas que son un poquito más independientes a nivel de funciones motoras. El reposo prolongado va a provocar una serie de efectos secundarios ya sea a corto o a largo plazo y estos van a ir mermando el estado físico de la persona. Por eso es importante siempre tener en cuenta que el que permanezcan en cama mucho tiempo o que tengan que estar sentados, por ejemplo en una silla de ruedas, no es sinónimo de que tengan que permanecer inmóviles, no, sino que hay que estimularlos, hay que animarlos a que se pongan en movimiento dentro de sus posibilidades para impedir que ciertos órganos o incluso funciones vitales se vean perjudicadas. Como se hablaba hace un momento, hay algunos efectos que el no ejercitar a una persona que permanece en cama o en silla de ruedas o en inmovilidad constante va a traer una serie de efectos que no van a ser en su mayoría muy beneficiosos para la persona. Entre ellos, bueno, se enlistan a continuación algunos, pero es importante considerar que no son los únicos y que van a depender de cada persona, de su organismo y pues de ciertas características. El primero de ellos es la atrofia muscular, que pues como su nombre lo dice, a los músculos no tener un movimiento constante, permanecer siempre en un mismo estado, pues van a ir perdiendo ciertas funciones, ciertas fuerzas y por lo tanto pues lo que van a ocasionar en la persona van a ser ciertas incapacidades para a lo mejor utilizarlos como antes estaban acostumbrados. Otro efecto son las úlceras por presión, algo muy común en este grupo etario y algo que resulta bastante grave si no se atiende como se debe. Estas úlceras por presión, como su nombre lo dice, se van a generar debido a la presión que se ejerce en un solo punto del cuerpo debido a que no se está movilizando constantemente. Este es un tema del cual se va a hablar aparte, pero es principalmente importante en este caso eh, tener, además de
tener a la persona en ejercicio constante, también pues se le debe movilizar para que su posición cambie y no se ejerza presión en un solo punto, sino se distribuya de manera igualitaria a lo largo de todo su cuerpo. Otro efecto es que hay pérdida de fuerza muscular, también va a haber deterioro en la integridad cutánea, también alguna pérdida en el control de esfínteres, atelectasias, que va a ser un colapso completo o parcial del pulmón, ya sea entero o en partes o de una sola parte. Esto debido a que se van a desinflar los alvéolos. Entonces, nuevamente, pues si los pulmones no están trabajando como a lo mejor estaban acostumbrados, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Sus funciones se van a ir perdiendo poco a poco. También puede haber desmineralización ósea, dando lugar al padecimiento de la osteoporosis. También hay una disminución de la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué es la propiocepción? Bueno, es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros, cómo nos percibimos a nosotros mismos en cuestión de nuestra estructura corporal. Entonces, al estar tanto tiempo en una sola posición, pues lógicamente va a irse perdiendo esta percepción que a lo mejor antes se tenía de cómo nuestro cuerpo estaba compuesto, a pasar a un momento en el que ni siquiera se observa con frecuencia. También va a haber una atrofia articular, puede haber contracturas musculares, trastornos del equilibrio, porque pues cuando permanecen demasiado tiempo en una sola posición e incluso intentan levantarse, pues pueden llegar a marearse o a padecer trastornos más graves. También puede presentarse anorexia o desnutrición, porque también algo muy, muy importante en este caso es que se considera que pues la persona no necesita tanto alimento porque no gasta tanta energía, y eso es completamente erróneo. Si bien no va a consumir la misma cantidad de alimentos que las personas que sí se mantienen en movimiento, va a requerir de una dieta que esté adaptada a sus necesidades y que le contribuya a los nutrientes que necesita. De no hacerlo, pues lógicamente puede padecer cualquiera de estos dos trastornos. También puede haber complicaciones cardiovasculares, obesidad, retracciones tendinosas, estasis pulmonar, que es cuando las vías respiratorias mayores de los pulmones se ven dañadas, y también un deterioro mental progresivo. Es decir, no solamente va a haber efectos a nivel físico, sino incluso a nivel psicológico e incluso también a nivel social, porque al estar tanto tiempo en un solo lado, bueno, pues las relaciones sociales a lo mejor se ven deterioradas e incluso el mismo estado emocional de la persona. Para finalizar, hay algunas recomendaciones generales que me gustaría mencionar, porque, bueno, pues con esto se puede dar una idea más clara de la importancia del ejercicio pasivo, de llevarlo a cabo como se debe, y sobre todo, aunque suene repetitivo y aunque ya se haya mencionado en otros videos, es siempre importante tener asesoramiento constante por parte de un especialista en el tema. La primera de ellas es que es necesario que el médico indique qué tipos de ejercicios debe realizar la persona, en qué beneficiará a estos, la duración, la frecuencia y la intensidad con la cual se va a realizar. También se recomienda iniciar con ejercicio de baja intensidad y bajo impacto, sobre todo cuando la persona no está habituado a este tipo de ejercicios, para que así pues su cuerpo pueda acostumbrarse poco a poco al entrenamiento que va a llevar a cabo. Caminar es la mejor manera de comenzar si es que la persona puede realizarlo. Si no, pues entonces este paso se omite y se consulta con el médico para ver qué ejercicios sí puede realizar esta persona. En cuanto a las que sí pueden caminar, bueno, se aconseja que sea de 2 o 3 veces al día, dar unos pasos dentro de la casa, no necesita salir de ella, o si tiene la posibilidad puede hacerlo, pero se recomienda primero empezar desde casa, diseñando a lo mejor un circuito que pueda ser destinado para la persona.
siempre pues cuidando que no haya algo a su paso con el que pueda tropezar o incluso pues que sea peligroso para él, para ella. Y se debe empezar más o menos por 10 minutos y ir aumentándolo poco a poco. Si no puede ponerse de pie, como ya lo decía, bueno, hay ejercicios en posición sentado que estimularán su circulación sanguínea, como por ejemplo elevar las piernas primero horizontalmente y que haga movimientos de subir y bajar las extremidades. También puede flexionar las rodillas tratando de alcanzarse el mentón, girar manos y pies dibujando circulitos para fortalecer muñecas y tobillos y también realizar movimientos de cabeza de un lado a otro diciendo que no y también abajo y arriba como diciendo que sí. Entonces, como conclusión se puede ver que que la persona por diversas circunstancias tenga que permanecer en cama o tenga que utilizar silla de ruedas, etcétera, eso no es un pretexto válido para no mantenerlo ejercitado lo más que se pueda, porque siempre hay ejercicios que puede realizar, siempre hay otras alternativas que lógicamente van a ser diseñadas por especialistas para siempre resguardar su seguridad y sobre todo su integridad. Entonces, conocer esto, tenerlo en cuenta, ponerlo en práctica, va a traer muchos más beneficios al adulto mayor y va a permitir incluso que a nivel emocional se pueda mejorar mucho en ese aspecto. Entonces, siempre todo esto es en pro del adulto mayor y de ir integrando poco a poco ciertos ejercicios o ciertos aspectos que van a dar a esta etapa de la vida mucha felicidad para la persona y sobre todo que sea una etapa vivida con plenitud.